Bien, hermanos, nuestra iglesia, bueno, no nuestra iglesia solamente, todo Estados Unidos, cientos o miles de iglesias están unidas en este proyecto de predicar el Evangelio, invitando a nuestras amistades, vecinos, etcétera, a nuestra casa y compartiéndoles el mensaje de Jesucristo. Y en ese espíritu es que queremos retomar estas ideas que hemos repetido quizás ya en tantos mensajes, pero que es clave, es básico. Y son las verdades esenciales del mensaje del Evangelio, que debe de estar bien definido. Debe estar bien definido para nosotros como iglesia, como cristianos, cuando vayamos a compartir con otras personas. Y creo que es bueno también en el sentido de que hay tantas personas nuevas entre nosotros, visitantes, que sería bueno que ellos también sepan, escuchando estos mensajes, cuál es el ABC, qué es lo básico del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Escuchando todo esto asunto con Billy Graham, a mí me asombra lo sencillo, lo simple que era la forma en que este hombre predicaba. Ya tiene 95 años. Con un mensaje tan sencillo, cómo podía tocar corazones de tantas personas. Y es que la forma en que yo lo veo, él sencillamente se quitaba del medio para que la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios obrara en el corazón de las personas. Pero no era un mensaje complicado, es un mensaje simple, pero al mismo tiempo profundo. Porque es el profundo mensaje que enseña la Biblia acerca del hombre, acerca de Dios y la forma del hombre resolver su problema con Dios. Yo creo que en esa frase se resume todo el Evangelio. Cómo el hombre puede resolver su problema con Dios, cómo puede volver a tener la relación que un día tuvo con Dios. ¿Cuál es la forma de hacerlo? ¿Cuál es la forma, el plan de Dios para hacerlo? Y sabemos que hay mucha confusión y muchas personas dicen, bueno, los cristianos enseñan esto, pero hay otras religiones que enseñan otras cosas. ¿Cuál tiene la razón? Bueno, hermanos, yo creo que la razón hay que buscarla no en los hombres con sus religiones, sino en el Dios. ¿Cuál es el plan que Él tiene? Las religiones son la forma en que los hombres buscan de Dios. Sin embargo, Dios buscó al hombre. Y eso es lo que está reflejado en esta palabra, la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Él enseña? Por eso es que siempre en esta iglesia vamos a la palabra y estaremos yendo a la palabra. Aquí no venimos traemos agendas o ideas personales de cada uno de nosotros, sino buscamos lo que la palabra del Señor enseña. Eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos. Eso es lo que tratamos de obedecer y de seguir. Por eso hablamos de que no se trata de una religión más, se trata de una relación personal entre cada uno de nosotros y ese Dios verdadero. Y buscar cuál es la forma en que Él quiere y hacerlo, ponerlo en práctica. Y cuando lo hacemos, descubrimos que esa es la verdad. Porque hermanos, hay muchas cosas relativas, pero en cuanto a la verdad, son excluyentes. Si uno es la verdad, del otro también no puede ser la verdad. ¿Ok? Y en cuanto a Dios es eso. Si esta es la verdad, entonces otras no pueden ser la verdad. Si las otras son verdad, entonces esta es mentira. Y nosotros predicamos la palabra de Dios, que es la verdad, porque hay un Dios verdadero. Y vamos a comenzar hoy hablando acerca de algo básico que es la condición del hombre. ¿Cuál es la definición de la Biblia? O sea, la forma en que Dios define al hombre en cuanto a su relación con Dios, con Él, de una manera espiritual. Así que vamos a ver primero, y hermanos, los hermanos de la iglesia son textos que debemos ya de saber de memoria. ¿Está bien? La mayoría de ellos. Y si usted no se sabe esos textos de memoria y usted quiere compartir de Cristo, yo le aconsejo que se los aprenda. Porque son bien corticos, pero son demasiado importantes. Así que vamos a estar mirando textos que la mayoría de nosotros, o muchos de ustedes se saben de memoria. Y eso es bueno, y hace falta hacerlo. Así que vamos a ver primero hablando de la naturaleza del hombre. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Y recuerden, hermanos, cuando la Biblia habla de hombre y mujer. Habla del género humano. ¿Está bien? Así que no está hablando del sexo masculino. Está hablando del género humano cuando habla del hombre. Así que vamos a ver Romanos 6:23 y Romanos 5:12. Estos dos versículos tan conocidos.
Y Romanos 6:23 lo vamos a ver en pedacitos, ¿está bien? Pero comienza diciendo, porque la paga del pecado. Porque la paga del pecado. Después vamos a ver que es muerte y seguimos en los otros textos. Pero la paga del pecado. Así que la naturaleza del hombre es pecado. Y vamos a ver, lo explica mejor Romanos 5:12, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que la naturaleza del ser humano es el pecado, y la consecuencia de ese pecado es la muerte. Pero vamos a ver primero la paga. Es el pecado, esa es nuestra naturaleza. Hermanos, esto es fundamental entenderlo. Y es fundamental aceptarlo. No tanto entenderlo como aceptarlo. Porque cuando partimos de este principio, que la naturaleza del ser humano es hacia el pecado, no podemos decirle entonces a una persona, como tú eres, estás bien. Si tú haces lo que tú sientes y quieres hacer, estás bien. Si entendemos que este principio es verdadero, que es la Biblia, esa frase no cabe. Porque si nuestra naturaleza está al pecado y queremos hacer lo que queremos hacer, ¿qué vamos a hacer? Pecar. No es natural en nosotros hacer el bien. Es natural en nosotros hacer pecado. Es parte de nuestra naturaleza. Es algo que va en nosotros, en nuestros instintos naturales. El instinto natural de un gato es cazar ratones. El instinto natural de un monito es subirse en una mata y comer plátano. El instinto natural del hombre es pecar. Y eso lo podemos comprobar, y lo dimos muchas veces, desde la niñez. A ninguno de nuestros hijos hubo que enseñarle a decir mentira, ni ser egoísta y decir mío, y no querer compartirlo con su hermanita, ni con sus primos, ni con nadie. No tuvimos que enseñarle eso, está en su naturaleza. Cada uno de nosotros, desde que empezó a tener sentido, ha estado luchando con algo en su naturaleza que lo lleva a hacer el pecado. Sea sincero. Cuando cualquiera de nosotros éramos niños, y aquí está mi mamá, ella no lo sabe, pero nos quedábamos solos en la casa, era para intentar hacer algo que podíamos hacer porque no estaban los padres ahí. Registrar algo, buscar algo, llevarnos algo, hacer algo. Eso está en nuestra naturaleza. Y eso lo enseña aquí. Así que el pecado entró en un hombre, eso es desde Adán. Y ese pecado dice, la muerte, sí, la muerte pasó, como dice, a todos los hombres. Todos tenemos esa naturaleza en nosotros. Por consiguiente, hermanos, si alguien quiere y si se quiere cambiar algo y mejorar algo, lo primero que hay que conocer es la naturaleza. ¿Cuál es la raíz del problema? Cuando nosotros vamos a un doctor, gran parte de la batalla está ganada cuando el doctor descubre cuál es el problema. Tengo un dolor aquí. Ah, eso es la espalda que tienes un problema muscular. Y resulta que era un cáncer que tenía. Y te están tratando un problema muscular y no saben lo que tiene. Ahora, cuando se sabe lo que tiene, entonces se trata. Entonces el doctor va a tratar porque ya tiene un diagnóstico de cuál es la raíz del problema. ¿Saben el grave problema de la sociedad del hombre, la sociedad humana? Que tienen un diagnóstico equivocado acerca del problema del hombre. El problema del hombre es espiritual, está profundo en su corazón. No importa que usted lo lleve a la escuela, le dé un título universitario, no importa que llegue a ser millonario. Mientras tanto no resuelve ese problema espiritual, el hombre sigue en su camino de muerte y de pecado. Esa es la realidad, eso es lo que enseña la Biblia. Hermanos, el doctor trata de encontrar el diagnóstico a partir de los síntomas, ¿verdad? Y analiza los síntomas que tú tienes, si toses, si te duele aquí, si te duele allá, te mueve aquí, te duele, sí, no, esto no, para llegar a una conclusión y tratar de descubrir dónde está la raíz del problema. Hermanos, los síntomas del pecado son obvios en este mundo.
Las cosas que ocurren en este mundo no tienen sentido. La injusticia, la mentira, la soberbia, la guerra, la explotación unos sobre los otros. Hay tantas cosas que están ocurriendo en el mundo actualmente. Los crímenes, las violaciones, tantas cosas extrañas que son síntomas de que hay algo enfermo y eso enfermo es espiritual. Dios lo está diciendo, es un problema en la naturaleza del hombre. Es un problema bien profundo. Y usted puede cambiar el medio del hombre, pensando que va a resolver el corazón del hombre. Y lo cierto es que no lo cambia. Yo no estoy diciendo que no sea positivo cambiar el medio para bien. Yo creo que los cristianos como iglesia estamos también enfocados en ayudar a la persona, no solamente en su espíritu, sino también en su cuerpo. O sea, que haya escuela, que haya alimentación, que haya ropa, que haya todas estas necesidades son buenas. Pero lo que estamos diciendo es que esa no es la raíz del problema. Que tú no puedes cambiar el corazón del hombre ni la naturaleza del hombre por mejorar su ambiente. Y honestamente, claro que el dinero hace falta y claro que las comodidades hacen falta y todas estas cosas que tenemos, ojalá todos los países del tercer mundo también lo tengan. Pero hermanos, no se resuelve el problema principal mientras tanto esa naturaleza de pecado siga controlando al ser humano. Es un problema del corazón. Y déjeme decirle, hermano, las estadísticas lo comprueban. Los países de más alto índice de suicidio no son los países del tercer mundo, son los países del primer mundo. Y uno dice, ¿cómo es posible que haya más suicidio en Estados Unidos que en la India, por decir algo? ¿Qué sentido tiene eso? Yo le he encontrado una explicación, que lo he compartido otras veces, muy personal. Yo creo que la gente del tercer mundo que vive en la pobreza tiene la esperanza de que si eso cambia, ya todo se resuelve. Por consiguiente, tienen un incentivo para vivir y para luchar, y quieren cambiar, y quieren mejorar, y quieren buscar trabajo, y quieren hacer esto, y están en esa lucha, en esa búsqueda, y los mantiene con deseo de seguir a ver si lo logran. Pero ¿qué pasa con los que ya lo tienen? ¿Qué pasa con los que ya tienen la buena casa, con los que ya tienen el dinero asegurado? ¿Qué pasa con esa gente? Que ya lo tienen y siguen vacíos. No han resuelto su problema y ahí viene el suicidio. Una decepción, ya tengo dinero, ya tengo casa, tengo todo. ¿Y qué me pasa? ¿Por qué sigo así? La vida no importa, la vida no vale la pena. ¿Por qué voy a luchar si ya lo tengo todo? Quiere decir que las estadísticas de lo que estamos mirando alrededor nuestro demuestran que, independientemente que lógicamente la Biblia lo dice y yo lo acepto por fe, pero lo que el mundo está demostrando es que es cierto. Ese problema es en la naturaleza del hombre y la Biblia le ha puesto un nombre, se llama pecado. Y es la naturaleza que nos lleva al pecado. Ahora, hay algo importante aquí y también, hermanos, son cosas que hemos dicho quizás entrelazados en muchos mensajes, pero hoy estamos haciendo un resumen, ¿verdad? De estas cosas tan importantes. Dice que entró al mundo por un hombre, sabemos que ese hombre se llamó Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, como dice, por cuanto todos pecaron. Quiere decir que las consecuencias del mundo, de lo que está pasando, no es solamente por una fatalidad de que somos herederos de algo, es porque debido a eso actuamos también y nosotros pecamos. Y salen las cosas mal, no por lo que heredamos nos lleva a hacerlo, pero el problema nos viene cuando lo hacemos. Cuando mentimos, cuando robamos, cuando hacemos lo que es incorrecto. Esa historia, hermanos, está ahí en Génesis 2, y vamos a leer el 16 y 17, y después en el capítulo 3, el versículo 6. Remontándonos a cuando Dios creó al hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que la inclinación del hombre hacia el pecado la hemos heredado y debido a eso llegamos a la acción. Hermanos, y lo que hubo aquí en esta historia del Antiguo Testamento fue la acción de desobediencia. La acción de desobediencia. Definitivamente no hay ningún problema en comer una fruta. Y yo sé que muchos han tratado la caída de Adán y Eva con el aspecto sexual. Y hay hasta, recuerdo, películas viejas y musicales y todo eso así, acerca de que Adán fue seducido por la atracción sexual y que tiene que ver algo con el sexo. Esto no tiene nada que ver con sexo. Dios le había dicho mucho antes de esto, procreen, creced y multiplicad la tierra. Y la única forma de multiplicarse es a través de la relación sexual. Así que nada que ver con sexo. Dios hizo el sexo, Dios bendijo el sexo y eso estaba bien. El problema aquí fue la desobediencia. Era de un fruto que no podían comer y ellos desobedecieron. Y debido a eso, la ley de Dios de muerte cayó sobre ellos. Y esa naturaleza que nació ahí la hemos heredado como ya vimos en los textos anteriores. Así que se refiere de la acción de vivir en una línea independiente de la voluntad de Dios, lo cual significa contrario a la voluntad de Dios con las consecuencias que eso trae. Y este es un tema muy importante porque generalmente la gente echa la culpa a Dios de todo lo que pasa. Malo. No da gracias a Dios por las cosas buenas, pero dan culpa a Dios por las cosas malas que pasan. Usted puede analizar todas las cosas que ocurren en el mundo, negativas y malas. Ninguna de ellas fue creada por Dios. Todas ellas son resultado del pecado del hombre y de la desobediencia a Dios, incluyendo las enfermedades, incluyendo todo. Quiere decir que el sufrimiento en el cual el hombre está es producto de esta desobediencia, de este camino de alejarse de Dios y de la voluntad de Dios hasta hoy. Y lógicamente eso trae las consecuencias que estamos mirando en el mundo. En todo sentido que usted mire las sociedades del mundo, todo lo que ocurre negativo y triste y malo, aún de aquellos que se llamen cristianos, porque sean religiosos cristianos, es porque se han alejado de la voluntad de Dios y están haciendo lo contrario a lo que Dios quiere. Yo recuerdo que les compartí una vez aquí una ilustración, no sé si se acuerdan, hace años de esto, de un hombre que fue al dentista porque tenía un tremendo dolor de muela. Y cuando le hicieron la radiografía, ¿ustedes recuerdan eso? Porque lo pusimos en el proyector. El hombre trabajaba en la construcción, en estas cosas que tienen las pistolas de clavo. Y él había tenido un accidente, él no sabía, había sentido un dolor, pero se le había pasado. Él tenía un clavo alojado en la cabeza. Cuando el dentista le hizo la radiografía, no podía creer lo que estaba mirando. Tenía un clavo ahí el hombre. Quiere decir que no era un problema de un diente, de una carie. Era un problema de un clavo en la cabeza. Déjeme decirle, el mundo actualmente está tratando a la gente como si lo que tuviera fuera una pequeña carie que se resuelve resolviendo un problema de educación, un problema de buen trabajo, una buena casa y esto y lo otro. Y no va a la clave del problema que es muy profundo. Es más que un clavo en la cabeza. Es un corazón vacío de Dios. Es un corazón y una vida que va en una dirección dirigidos por su naturaleza, que es una naturaleza al pecado, a la desobediencia. Ahí está el problema. Mientras no se trate ese problema, esa raíz de esa enfermedad, el mundo seguirá enfermo e irá de mal en peor. El hombre tiene que reconocer que ese es su problema y que el único que puede cambiar algo en esa naturaleza es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando lo hacemos, hermanos, y buscamos de Dios el plan de Dios, Dios cura el problema. No quiere decir que salimos de la naturaleza, pero ya no somos esclavos de esa naturaleza, ¿se entiende? La naturaleza siempre va a estar con nosotros mientras tengamos carne y hueso. Mientras tengamos ojos que mirar y oídos que oír. ¿Verdad que sí? Así que de eso no nos escapamos. Pero lo que encontramos en Cristo es que ya no somos esclavos de esa naturaleza.
Y ahora podemos vivir en victoria en este mundo a pesar de esa naturaleza. Porque es injertado en nosotros algo muy especial que es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces ese espíritu da fruto en nosotros. Ya no conforme a nuestra naturaleza, sino conforme al Espíritu de Dios. Amén. Ahí está la diferencia. Y ahí está la solución del hombre, del problema del hombre. Ahora, esa naturaleza que ya vimos que es el pecado, ya hay una condición, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Así que si la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado, por consiguiente el problema en general, que dice Romanos 3:23. Y repito, son todo esto que debemos saber de memoria, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Quiere decir que todos violamos la ley de Dios, todos nos dejamos llevar por nuestra naturaleza de pecado y fuimos al pecado y cometimos pecado. Así que no se trata, hermanos, que Dios nos está juzgando por nuestra naturaleza. Porque ninguno de nosotros tiene culpa de eso, ¿verdad? ¿Qué culpa tengo yo de que Adán pecó? ¿Qué culpa tengo yo de ser de la raza humana? No tengo culpa de eso. Pero yo sí tengo culpa de haberme dejado llevar por esa naturaleza y pecar. Y ahí es donde está el problema. Todos hemos pecado. Todos violamos la ley. Todos nos dejamos llevar por nuestra naturaleza. Por consiguiente, esa es nuestra condición. La condición es de muerte. Le escuché una vez a un profesor decir esto. Las personas, y yo digo, todo esto ya yo lo he dicho ya, que si alguno de ustedes se acuerden. Las personas no se pierden el día que rechazan a Cristo. Las personas se pierden el día que pecaron. Por consiguiente, hermanos, la persona que rechaza a Cristo lo que está haciendo sencillamente es seguir en la condición que ya está. Quiere decir que cuando nosotros le predicamos a Jesucristo, estamos predicando a alguien que está perdido y puede ser salvo. Así que no es que le hablemos de Cristo a una persona y según la persona responda a Cristo se pierde o se salva. No, ya está perdida. Todos estamos perdidos bajo la ley de Dios desde el día que pecamos la primera vez. La paga del pecado es muerte. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es un hecho. Ahora, cuando alguien viene con un mensaje como el que vamos a ver ahora, que es el mensaje de Jesucristo, nos están dando la oportunidad de resolver ese problema en el cual ya estamos metidos. Ya estamos enfermos y es una enfermedad de muerte. Y no tuvimos posibilidad de salir de ella porque nuestra naturaleza nos llevó allí. ¿Se dan cuenta cómo es el punto? ¿Por qué la Biblia dice que es todos? Porque todos tenemos la naturaleza de pecado. Todos somos descendientes de Adán y Eva. Todos lo llevamos en la sangre, todos lo llevamos en los genes y no sé dónde. Genes espirituales, vamos a llamarle así. Hemos heredado esa tendencia, esa naturaleza y por consiguiente vamos a pecar y ese pecado nos condena. Por eso, hermanos, yo me asombro de que muchos de nosotros traten de justificar su pecado diciendo es porque soy así. Dios sabe que somos así, Dios sabe que somos pecadores porque somos así. Y eso no es justificación delante de Dios. Ah, no, yo soy un abusador, pero yo soy así, nací abusador. Ah, es que yo soy mentiroso de naturaleza. Mi papá era mentiroso, mi abuelo era mentiroso, y yo nací mentiroso. Y soy mentiroso y no tiene remedio. Bueno, está diciendo que es verdad, la naturaleza de que eres mentiroso viene de tu abuelo, de tu tatarabuelo. Pero la mentira es pecado. Tu naturaleza de mentiroso te lleva a mentir y mentir es pecado. Por consiguiente, no hay una justificación de decir es porque yo soy así. Claro que Dios sabe que eres así. Él no te hizo así. Pero por esa herencia tienes esa naturaleza y porque te arrastra, te gusta, te lleva esa carne, llegas a ser así. Seas mujeriego,
seas tomador, seas vicioso, mentiroso, homosexual, lo que tú quieras decir. Nadie puede decir, o sea, todos podemos decir, soy así y es verdad. Pero eso no justifica que no puedas cambiar. Porque hay un Dios poderoso que está diciendo que sí puede haber una solución aún en esa naturaleza. Y eso nos debe llevar, hermanos, a la reflexión. Porque lo cierto es que esa condición, hermanos, es para tenerla en cuenta y reconocer que necesitamos ayuda. Es muy peligroso lo que dicen, no, todo está en control, yo puedo cambiar cuando yo quiera. Esto es cuando yo quiera, yo cambio. No vas a cambiar. Porque es algo demasiado fuerte contigo, es algo que está en tu naturaleza. Ahora, Dios sí te puede cambiar y Dios sí puede hacer el milagro que tú no haces. Por consiguiente, hermano, es demasiado importante para nosotros como iglesia que reconozcamos esto, que hay un problema, y bueno, nosotros sabemos, lo estamos sufriendo, ¿verdad? Hay un problema a nuestro alrededor del pecado y hay consecuencias terribles y no podemos ser ajenos a esto. Sobre todo cuando la iglesia tiene el mensaje que puede cambiar esto. Y es la única que tiene este mensaje. No digo que esta iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. El mensaje que puede transformar y cambiar completamente a un hombre. Y yo creo que sí, definitivamente es pecado a la iglesia hacerse la que no está viendo el problema. O pensar, ya nosotros, Dios nos cambió, estamos bien así. Hubo, en el año 94, leí esta ilustración, hubo una periodista, un periodista surafricano llamado Kevin Carter, y él ganó un premio como periodista por una fotografía. Y fue una fotografía que conmovió al mundo en aquel año, en aquella época. No sé si alguno aquí la haya visto y la recuerde. Pero tomó la foto sobre una terrible hambruna que había en Sudán, África, de un niño hambriento gateando hacia un centro de alimentos. Y cerca de él, mirándolo así, un buitre, un animal de estos que come cadáveres. Lógicamente, una imagen tan fuerte como esta, definitivamente tuvo que impactar a millones de gente. Como diciendo la necesidad de la ayuda que tenían estas personas. Un niño hambriento yendo, arrastrándose hasta donde estaban repartiendo los alimentos y un buitre mirándolo, esperando que muriera para comérselo. Este hombre dice que recibió una llamada después. Querían saber, por fin, ¿qué pasó con el niño? ¿Se salvó? ¿Llegó al alimento? ¿O se murió el buitre y se lo comió? ¿Qué pasó? Y la vergüenza de este hombre que dijo, yo no sé. Yo solamente tiré la foto. Así que tuviste un niño gateando, tratando de llegar al alimento para sobrevivir y no morirse, con un buitre ahí a punto listo para comérselo, y a ti lo que se te ocurrió fue tirarte una foto y después irte. Déjeme decirle, hermano, que esto es drástico. Debe decir, el hombre se quitó la vida a la larga. No sé si fue por esto o por qué otro problema, pero él se suicidó. Y no sé si sería por ese gran cargo de conciencia de que estaba pensando como profesional fotógrafo cuando lo que estaba pasando era una tragedia de un niño muriendo. Y déjeme decirle, nos podemos llamar, pero qué hombre más insensible, pero que este hombre más terrible. Hermanos, cuando cualquiera de nosotros pasa para llegar a la iglesia, a nuestro trabajo, y estamos mirando tantas personas separadas de Cristo, el cuadro se parece mucho. Ya están muertos, espiritualmente hablando, ya han pecado, la condena de Dios está sobre ellos. Lo único que les puede salvar es si alguien viene con el mensaje del Evangelio de Cristo, porque es la única esperanza, es lo que les puede cambiar esa condición. Y nosotros, hermanos, como iglesia, como personas, se sobreentiende que tenemos que tener esa pasión, esa necesidad de hablar de Cristo a otras personas,
Es lo que define realmente si el amor de Dios está en nosotros. Y yo sé que alguien puede decir, no, el amor de Dios que yo le tengo a Dios se define porque estoy en la iglesia, porque alabo a Dios, porque doy mi diezmo, porque hago esto y porque hago lo otro. Y todo eso pudiera ser parte. Pero yo me atrevo a decir que lo que más define que el amor de Dios está en nosotros es que si parte de ese amor se refleja cuando amamos a otras personas. Y sobre todo cuando le amamos y reconocemos la condición en que ellos están. Y la palabra de Dios es bien clara en esto. No digas que amas a Dios a quien no has visto. Si no amas a tu hermano a quien sí has visto, está en necesidad y no haces algo por él. Así que esa es la condición del hombre. Es una condición condenada. Y es verdad que esto es una mala noticia. Pero para dar la mejor noticia, primero tenemos que dar la mala noticia. Déjeme decirle esto, nadie va a tomar medicina si no sabe que está enfermo. ¿Sí o no? Tú tomas medicina cuando ya sabes que estás enfermo. Por consiguiente, por eso es tan importante que tengamos presente y bien claro cuál es la condición real del hombre. El hombre, la mujer, la persona que no ha puesto toda su fe en Jesucristo, está bajo el impulso de su naturaleza que le ha llevado al pecado y ese pecado lo condena y todos lo hemos hecho. Dice la Biblia que el que diga que no ha pecado es mentiroso. Y está diciendo que Dios es mentiroso. Así que si tú dices, no, yo soy perfecto, yo nunca he pecado, yo no merezco eso, ese juicio no va conmigo. Porque yo no sé si tendré la naturaleza, pero yo no digo mentiras, yo no cojo lo que es mío, yo no hago nada indebido. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Que Dios es mentiroso, porque dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Todos lo hemos hecho, porque nuestra naturaleza es fuerte. Y ninguno de nosotros tuvo el poder para frenar esa naturaleza. Hacer lo que Dios dice que no debiéramos hacer. Esa es nuestra condición. Dios es juez y Dios es juez justo. Por consiguiente, al que viola la ley, Él le pasa la cuenta. Esa es la justicia. La justicia es hacer cumplir la ley. Si la ley dice, como ya vimos, que la paga del pecado es muerte y ya hemos pecado y Dios es justo, estamos bajo condenación de muerte. Y de muerte eterna, esa es la realidad, ese es el panorama, ese es el cuadro, ese es el síntoma. Esa es la realidad. Por consiguiente, es la realidad que como iglesia y como cristianos tenemos que afrontar en la gente. No hay que asumir mucho, hay que reconocer que está perdido, hermanos. Me encanta el evangelismo explosivo, un método de predicar el evangelio que es el que yo generalmente uso cuando hablo con una persona para hablarle de Cristo. Y están las sencillas preguntas diagnósticos. Con esas preguntas diagnósticos, si la persona es sincera, ya yo me hago un cuadro exacto de saber qué pasa con él. Y no es difícil, lo natural es que estamos perdidos. Solamente los que han optado por tener estas posibilidades preciosas. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero qué lindo que el texto no termina ahí, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nuestra naturaleza es de pecado, la consecuencia es la muerte, pero ahora hay unas posibilidades. Dádiva de Dios. Dádiva es un regalo, hermanos. Y eso es lo lindo del Evangelio. Es tan lindo, hermanos, que algunos que se llamaban cristianos, por mucho tiempo ocultaron esta verdad a la gente. No querían que la gente supiera que tú podías ser salvo sin pagar ni un centavo. Y como dice aquí, que es una dádiva. ¿Qué cosa es una dádiva? Un regalo. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Entonces muchas personas por siglos querían esclavizar a la gente a su religión. Y tenían que decir, no, tienes que hacer esto, tienes que bautizarte chiquito, tienes que crecer así, cuando sientes edad tienes que hacer esto, tienes que cumplir con esta ley, tienes que hacer con esto. Si no, no eres salvo. No es eso lo que se ha enseñado por siglos a mucha gente. Quiere decir que tenían escondido esto
porque querían hacer negocio con nuestra salvación. Nos las querían vender, hermanos. Y hay todavía quienes las están comprando y pagando y comprometiéndose. Tienes que hacer esto, tienes que sembrar. Y eso estamos hablando, no estoy hablando solamente de quizás del catolicismo histórico, estoy hablando del protestantismo histórico, estoy hablando de mucha gente. Tienes que hacer esto para ser salvo. Si no haces esto, estás perdido. Pero el texto dice que es la dádiva de Dios. Así que vida eterna como un regalo de Dios. Y vamos a leer el texto ahora un poco largo. Quiero que lo atiendan porque esta parte del mensaje va a ser el texto. Nada más que después vamos a ver los punticos principales, pero solamente las ideas principales. Porque el texto, hermano, habla por sí solo. Las posibilidades que tiene el ser humano en Cristo Jesús. Ese pecador caído, ese condenado por su pecado, ese que tiene una naturaleza que lo lleva al pecado, tiene posibilidades maravillosas en Dios, por un regalo que podemos recibir. No hay cosa más bella que un regalo, ¿verdad que sí? Y si es un regalo bien caro, ¿verdad que nos gusta que nos hagan regalos buenos? No un regalito de la casa del dólar, no, un regalo bueno. Que diga, esta persona me quiere tanto que se la gastó. Me ha hecho un regalo que demuestra su cariño. Y déjenme decirle, el regalo es en Cristo Jesús. Es un regalo que costó la sangre de Cristo Jesús en una cruz. Así que no solamente es el regalo mayor, que es la vida eterna, es el regalo que más caro costó. Alguien piensa, porque me regaló no cuesta, no me costó a mí, pero al que me lo regaló le costó o no le costó. Sí, es en Cristo Jesús, es un regalo de vida eterna. Vamos a ver los versículos, vamos ahora a Romanos 8, 28 al 39. Es un poquito largo, vamos a leerlo, estén pensando lo que vamos a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Fíjate cuántas bendiciones. Y a los que llamó, a esto también justificó. A los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, Hijo con mayúscula, está hablando del Hijo de Dios Jesucristo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántas bendiciones? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que miren, hermano, cuántas posibilidades preciosas tiene
el que recibe este regalo? Lo primero que vemos es que tiene vida eterna en Cristo. ¿Es lo contrario de la pena de muerte por el pecado que todos cometimos? En Cristo Jesús ahora tenemos vida eterna. Quiere decir que pasamos de muerte a vida. Y estamos hablando en términos espirituales, ¿verdad? Ninguno la primera vez que pecó se murió. Si no, ninguno estuviéramos aquí parados, ¿verdad? No hubiéramos muerto hace ya mucho rato. Todos nosotros estuviéramos muertos ya. Así que no está hablando en términos físicos de morirse, todo el mundo se muere. Está hablando en términos espirituales, muerte espiritual. Es una muerte interna de relacionarse con Dios. Una muerte espiritual significa no entiendo la Biblia, no entiendo la palabra, no me nace seguir a Dios, no me nace buscarlo a Él, no he nacido para nada de eso, diremos, ¿verdad? A mí no me nace eso. Y es verdad, no te nace. ¿Por qué? Porque estás muerto espiritualmente. Lo primero es cuando ponemos la fe en Jesucristo y el Señor cambia nuestra vida, recibimos ese regalo, esa dádiva de Dios, es vida espiritual. Es una resurrección interna. Una de las primeras cosas que pasan, y yo creo que muchos pueden decir amén a esto, es que entendemos la Biblia por primera vez. Amén. Posiblemente muchos de nosotros que leían la Biblia antes, estando muertos espiritualmente, no entendíamos ni papa. Nada. Yo no sé qué le encuentra a esta gente a esto. Yo los veo ahí, tienen un problema, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugar de dedicar tu para hacer. Y ellos dicen que sienten una paz. Aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y ellos sienten paz por leer eso. ¿Cuántos de los que está aquí no ha sentido que Jehová es su pastor y que nada le falta? Y es la misma texto que quizás estuvieron leyendo antes muchas veces y no le decía absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia? Ahora hay un espíritu vivo. Y está el mismo Espíritu de Dios para ayudarnos a recibir de esa palabra aliento. Hermanos, esa convicción, esa seguridad de la vida eterna. Pero hermanos, en esa bendición de la vida eterna que recibimos, las posibilidades van más allá, como vimos en este texto. Lo primero es que todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que por su propósito hemos sido llamados, aquellos que hemos buscado a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso trae una paz inmensa. No quiere decir que vamos a entender todo lo que nos pasa. Hay cosas que no tienen explicación y no me pregunten porque yo tampoco lo sé. Pero hay una bendición en este versículo que da mucha paz para mí y yo estoy seguro para todos los cristianos. Que aunque yo no lo entienda, todo lo que me ocurre, aunque pueda parecer lo peor del mundo, obra para mi bien. Porque es una promesa de la cual yo estoy agarrado. Es la bendición de tener paz en nuestro corazón, aunque las cosas por fuera anden mal. Aunque el dinero ande mal, aunque la situación económica ande mal del país, aunque la sociedad ande mal, aunque mi cuerpo ande medio malucho, mi paz no depende de esas cosas, todo obra para bien. Y eso trae una paz inmensa de Dios. Otra cosa que dice el texto es saber que yo fui escogido por Dios desde antes de que yo naciera. Ahora fíjense, yo no soy calvinista, así que por favor conmigo, yo no creo que Dios determinó quién va a ser salvo y quién no. Pero sí creo que Dios siempre supo quién va a ser salvo y quién no, y por consiguiente me predestinó a mí, porque supo que yo iba a poner la fe en Cristo. Y déjeme decirle, hermano, eso tiene que traernos a nosotros mucha paz. Que antes de que yo naciera, Dios, que todo lo sabe, sabía que yo iba a nacer, sabía que yo le iba a aceptar y por consiguiente ya Él tiene un lugar para mí. Yo estaba en su corazón aún de que yo existiera. Y eso tiene que traer, hermanos, una paz y una convicción preciosa en nuestra vida. De que ese Dios precioso me ha escogido. Sencillamente lo que yo hice fue aceptar su regalo. Aceptar un regalo.
Él me escoge, Él me da la vida, Él me escribe en su libro, Él me sella con su Santo Espíritu, Él me cuida, Él me protege. Todo eso viene por algo tan sencillo que yo he hecho de aceptar un regalo, aceptarlo con fe verdadera y sincera. Posibilidades maravillosas. En la otra posibilidad, hermanos, de muerte eterna y vivir en esta vida bajo la esclavitud de nuestra naturaleza, en primer lugar vamos a estar siendo fajados con el Dios que no tenemos por las cosas que nos pasan. No vamos a tener la seguridad de saber con toda confianza y con toda seguridad de que mi nombre está escrito en un lugar donde nadie lo puede borrar. Esa es una paz, una confianza de lo que hemos recibido este regalo. Ahora fíjense otra cosa que dice el texto, que seremos hechos a la imagen del Hijo de Dios. Quiere decir que ese es Cristo que murió en la cruz y que resucitó y que vive ahora en los cielos. A esa imagen, el día que estemos en su presencia, el Señor nos lleva como Él. Así que estaremos hechos con Él y estaremos con Él para siempre. Dice también que fuimos llamados, justificados y glorificados. Llamados, justificados. Miren, cuando faltábamos a la escuela, teníamos que llevar la carta de la mamá, ¿verdad? Justificado. Él fue al médico hoy, se sintió mal, papá. Estamos justificados con la maestra. Déjeme decirle, delante de Dios, la única justificación que cuenta por todos los pecados que hemos hecho y que nos condena es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque fue el único que pagó por nosotros. No fue alguien más. La otra religión, esa otra religión fue, Él murió por mis pecados. Mahoma murió por mis pecados. Buda murió por mis pecados. ¿Quién murió por mis pecados? Jesucristo, el Hijo de Dios. Por consiguiente es en Él. Y cuando hemos hecho eso, hermanos, y estamos justificados, Él pagó, ya yo no tengo que pagar. Él pagó por mí y yo lo acepté. Por consiguiente ahora tengo la gloria de ser llamado hijo de Dios, de ser de su familia. Y todo eso es parte de esas posibilidades que tiene la persona cuando acepta a Cristo. Ahora, no solamente tiene eso, tiene una promesa en el texto que leímos que ese Cristo que murió en la cruz, cuando yo le acepto, Él intercede delante de mí, delante de Dios el Padre. Dice que Él nos defiende. Quiere decir que podemos andar por este camino sabiendo que no somos perfectos, que vamos a cometer errores, que vamos a volver a pecar, eso es una realidad. Por momentos la carne nos gana. Pero ¿cuál es la diferencia entre el que peca habiendo recibido este regalo con su nombre escrito, que todo lo que obra para bien, al que no? ¿Sabes cuál es la gran diferencia? El que peca haciendo esto tiene a alguien que lo defienda, el otro no tiene a nadie que lo defienda. No tiene a nadie que lo defienda, no ha aceptado el plan de Dios. No ha puesto la fe en Jesucristo. Le falta ese intercesor porque Él no lo ha aceptado. Hermanos, la clave de tener un regalo es simple, aceptarlo. Nadie puede obligar a otro a que acepte un regalo. Un regalo, yo le digo, gracias. O le digo, no me interesa. Quien no ha puesto toda la fe en Jesucristo no ha aceptado el regalo. Quien no le ha dicho, Señor, soy pecador, me arrepiento de mis pecados y acepto lo que tu Hijo hizo por mí. Quien no ha hecho eso no ha aceptado ese regalo. El regalo está ahí. Está disponible. Está al alcance. Cristo murió por toda la humanidad porque de tal manera amó Dios al mundo. Y somos parte de ese mundo, para que todo aquel que crea, tenga vida eterna. Toda la puerta está abierta, no es exclusiva para nadie. Ya, los cristianos se creen que ellos son los únicos. No, Cristo murió por todo, pero somos los únicos que hemos aceptado a Cristo. Acéptalo y eres parte de la familia. Acéptalo y todas estas promesas son tuyas. Pero no solamente dice esto, dice que hay una protección, seguridad absoluta. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades. Nada nos puede separar del amor de Dios. Hay una cosa tan linda con esto, es que no es que yo tenga agarrado a Dios, es que Dios me tiene agarrado a mí. No hay manera de que Dios me suelte de sus manos, porque es un Dios poderoso. Estamos en sus manos, por consiguiente yo me siento seguro. Y por razón para el mundo, esto es locura.
Tú estás tan tranquilo, tú no sabes lo que está pasando. Yo sé lo que estoy pasando, pero estoy tranquilo. Porque hay alguien que es más grande que lo que está pasando. Es mi Dios. Me tiene en sus manos. Un día yo acepté a su Hijo Cristo Jesús. Él cambió mi vida. Y estas promesas son mías. Él me tiene escrito a mí en un libro. Él fue quien me escribió y nadie me puede borrar de ahí. Él me tiene en sus manos. La enfermedad no me va a quitar de él. El Satanás no me va a quitar de él. El mundo, los huestes de Satanás, todos los ángeles del diablo pueden tentarme, pero no me pueden borrar del libro de la vida. Él es mi Dios, Él me tiene en sus manos y nadie me puede quitar de ahí. Hermanos, una protección, y también dice el texto que leímos, una victoria segura porque es en Cristo. Con nuestras fuerzas, hermanos, es muy difícil, porque hay algo en nosotros que va en contra de nosotros, que es nuestra propia naturaleza. Sin embargo, cuando estamos negándonos a nosotros mismos, buscando a Dios, dependiendo de Él, esa naturaleza va perdiendo fuerza. No quiero decir que se vaya completamente. La lucha va a seguir hasta el día que nos muramos. La tentación va a estar ahí. La carne va a estar ahí. Nos va a estar moviendo. Pero saben que vamos a estar cada vez más fuertes en el Espíritu. Y el Señor nos va a dar fuerza. La fuerza viene de Él. Dependencia de Él. Con razón hoy dice la Biblia que el que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, ya yo me leí la Biblia 10 veces. Yo pasé todos los programas de discipulado. Yo, cuando el pastor se hizo pastor, ya yo hacía rato que era cristiano. Y cuando ese llegó, ya yo hacía rato que estaba aquí. Y cuando pensamos a pensar así, estamos poniendo nuestra fe en nuestra fortaleza. Y ahí es donde la carne nos engaña. Ahí es donde caemos y sufrimos. Sin embargo, humildemente buscando del Señor y dependiendo de Él, vaciándonos. Miren, hermano, la vida del cristiano es una vida, uno dice, habla nada más que de llenarse de Dios. Yo me gusta más pensar vaciándome de mí. Porque no hay manera que yo me llene de Dios si no me vacío de mí primero. La forma en que yo lo veo es esto. Según yo voy negando de mí mismo lo que yo sé que ofende a Dios, Dios lo va llenando con su Santo Espíritu. Así yo lo veo. Yo no tengo por qué fajarme con Dios para que me llene si no estoy dispuesto a vaciarme de algo. Cuando en el nombre del Señor yo perdono a una persona que me ha ofendido, me vacié de algo y el Señor llena ese espacio con un espíritu, con su espíritu precioso de paz. Yo no puedo decir, lléname, Señor, pero que no se me para al lado porque le parto la cabeza. Hasta que tú no salgas de ese espíritu de odio, Él no te va a llenar de nada. Así que no se trata de que Dios me llene. Levanto mis manos y Dios me llena. No, tú puedes levantar las manos, pero si no te arrepientes de tu pecado, el Señor no te llena. La llenura del Espíritu es un proceso de la vida cristiana de negarnos a nosotros mismos cada día, tomar la cruz de Cristo, seguir a Cristo en obediencia, y eso se llama la llenura del Espíritu. El proceso en el cual el Espíritu va tomando las partes de mi vida que yo estoy renunciando a mi naturaleza, al yo. No tengo ni que decirle que le estoy quitando al diablo, no, a ti mismo, quítatelas tú y dáselas a Cristo. Y así el Señor va llenando tu vida y te sientes seguro porque Él está en control. Y una seguridad absoluta de que siempre vamos a estar en el amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por consiguiente, las posibilidades son maravillosas. Así que recapitulando rápido, el hombre tiene una condición que le lleva a unas consecuencias. Pero también hay, una naturaleza que le lleva a una condición con unas consecuencias, pero también hay maravillosas posibilidades en Dios. Ese es el mensaje de Cristo. Cuando veamos a las personas, tengamos en mente este cuadro. Es el cuadro de la Biblia de todo hombre y de toda mujer. Su naturaleza lo lleva al pecado, ha pecado, está destituido de la gloria de Dios. Pero Dios le amó tanto
que su Hijo Cristo vino a este mundo y murió por él en la cruz. Por consiguiente, si esa persona por fe acepta a Cristo, recibe el regalo que le da la vida eterna y le da una nueva vida con muchas posibilidades espirituales delante de Dios. Ese es el mensaje. Esa es la visión que tenemos que ver con relación al ser humano, al hombre. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias porque tu palabra es tan clara en el retrato que hace de cada uno de nosotros. Y no lo hace para que estemos deprimidos porque somos pecadores, o deprimidos porque tenemos una naturaleza negativa en nosotros que nos lleva al pecado. No. Lo hace para que abramos los ojos y reconozcamos que tenemos necesidad de ti. Gracias por cada uno de aquellos de los que estamos hoy aquí, que entendimos esto un día. Entendimos que no se trataba de la religión que teníamos, sino que se trataba de ti. Por consiguiente, el día que entendimos nuestra condición de pecado y perdidos y de muerte, y te confesamos que somos pecadores y aceptamos tu regalo, lo creímos por fe que Cristo es tu Hijo, que Él murió por mis pecados, y lo aceptamos y lo confesamos, ese día, Señor, tú llenaste nuestra vida de posibilidades nuevas. En primer lugar, quitaste la muerte y pusiste vida. Nuestra naturaleza ahora está bajo control de tu espíritu. Y ahora cada vez que pecamos sentimos la culpa, pedimos perdón y marchamos adelante con el gozo de lo que tú hiciste con nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, yo te pido de todo corazón que cada uno de nosotros esté consciente de que ese proceso es necesario, es tu plan. Que hay muchos a nuestro alrededor, de nuestros familiares y amigos, que aún no han tenido esta experiencia. Aún no han recibido este regalo, a pesar de que está preparado ya para ellos también. Porque Cristo murió por ellos también, como murió por nosotros. Así que danos esta pasión, Señor, de compartir este mensaje con todo el mundo. Y si hubiese aquí entre nosotros alguna persona que nunca antes le ha dicho a Dios, te ha dicho a ti, que recibe ese regalo, que acepta lo que hiciste por él, que reconoce que su naturaleza es el pecado, pero que acepta tu plan y pone la fe en tu Hijo y se arrepiente de sus pecados, pueda hoy vivir a plenitud esas posibilidades de tener la vida, de que todo lo que obre sea para bien, aun lo que no entienda. Que vive en la paz y la seguridad de que nadie lo puede arrebatar de tus manos. Que pueda estar en paz en cualquier tormenta, porque su fe está puesta en ti, no en los hombres. Que hoy no salga de aquí, de este lugar, sin antes tomar la decisión de aceptarte, de abrir su corazón a ti. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.